Listos. Bueno, lo tengo con Abel. Usted lo conoce y saben que está trabajando. Iniciando. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Un poco, la idea de hoy va a ser tratar de hablar sobre la parte de experimentación que he estado realizando en el tema de testing, ¿verdad? Entonces, la idea pues, va a ser tratar el tema de impacto de los testers en los resultados de testing manual en aplicaciones móviles, un caso de estudio. Aquí tengo que explicar un poquito que hemos extendido más que aplicaciones móviles, vamos a hacer un poquito de aplicaciones web por el sistema que estamos testeando, ¿verdad? Entonces nos quedó ahí un poquito, ¿verdad? Entonces, la agenda más o menos la vamos a dividir de esta forma. Primero voy a tratar de hablar un poco de cómo es que se hace un caso de estudio, siguiendo una propuesta que tenemos por ahí. Y en ese apartado entonces vamos a ver lo que es el diseño y la planeación, la preparación y la recolección de datos. Y en este caso lo voy a ver como una sola fase, pero en realidad son dos fases separadas. Primero está la preparación para recolectar los datos y luego la parte de recolectar los datos, ¿verdad? Y luego la parte del análisis de datos y el reporte. Entonces, con ese panorama ya claro, entonces voy a tratar de explicar un ejemplo de un caso de estudio que estamos llevando a cabo, porque ya tenemos algunos resultados, pero no lo hemos terminado todavía. Entonces, sobre todo nos falta la parte más interesante, que es el análisis de los datos, ¿verdad? Que justamente tiene mucho que ver con el tema de recolección de datos. Cómo hemos recoleccionado los datos, eso nos va a decir qué tan fácil va a ser procesarlos, ¿verdad? Entonces, si hemos hecho un buen proceso de recolección de datos, probablemente nos va a... Y entonces en el camino voy a contar, por ejemplo, lo que nos pasó en el primer intento, ¿verdad? Las cosas que dejamos de hacer y que nos han costado mucho ahora, ¿verdad? Y que tratamos de resolver para una segunda etapa. Bueno, esta propuesta que voy a plantear sobre hacer casos de estudio está basada en Rulerson y en Host. Ellos han escrito bastante sobre la experimentación en ingeniería de software y específicamente sobre el tema de los casos de estudio. Para arrancar un poco en el contexto, lo primero que uno podría plantearse algunas veces es, bueno, ¿qué es un caso de estudio? ¿Verdad? Y uno empieza a leer papers, por ejemplo, ahora estamos haciendo la revisión de sistemática de literatura, y en muchos papers dicen, nosotros hicimos un caso de estudio, entonces agarramos una aplicación, le metimos 4 datos y guardamos los resultados, ¿verdad? Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿será esto un caso de estudio realmente? ¿O será realmente más bien un ejemplo que están poniendo, ¿verdad? O por ejemplo, otros dicen, nosotros bajamos 100 aplicaciones, corrimos una herramienta sobre esas 100 aplicaciones, aplicamos una NOVA, un análisis de varianza para ver los resultados, y entonces uno ve como que hay una diferencia entre el concepto. O sea, hay mucha gente que no tiene muy claro qué es un caso de estudio, ¿verdad? Entonces le ponen caso de estudio a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno debería ir tratando es, aunque en esta presentación mi objetivo no es decir qué es un caso de estudio y qué no es un caso de estudio, por lo menos ir dando la idea de qué cosas debería contener un caso de estudio, ¿verdad? No vamos a poner a discutir si algo muy pequeño no puede ser un caso de estudio, si algo muy grande se sale de lo que es un caso de estudio, pero sí por lo menos las cosas que debería tener para que sea considerado un caso de estudio. Y sí creo que es importante que nosotros en la parte de ingeniería de software vayamos trabajando un poco más en paralelo en nuestros experimentos, definiendo lo que deberían ser los casos de estudio para tratar de ir homogenizando esto, porque por ejemplo es muy difícil evaluar artículos donde dicen que tienen un caso de estudio pero uno considera que no son, o viceversa, o sea, son muy complejos los casos de estudio, ¿verdad? O por ejemplo, la mayoría de artículos que me ha tocado analizar en esta revisión de literatura, el diseño del experimento como tal no está claro, no están bien definidos, entonces a uno le cuesta aceptar o creer los resultados, le como agarrar y replicarlos. Y como no está bien definido el diseño experimental, entonces todavía es más complicado, ¿verdad? Bueno, otra cosa importante es que hay algunos términos para casos de estudio, ¿verdad? Como estudios de campo, estudios observacionales. También se puede hablar de métodos observacionales, ¿verdad? Por ahí hay unas propuestas para eso, ¿verdad? Ahora, también hay algunas definiciones que son interesantes para entender un caso de estudio, ¿verdad? Es un método empírico que ayuda a la investigación contemporánea de un fenómeno en su contexto, ¿verdad? Otra definición por ahí es que son múltiples evidencias o recursos múltiples de evidencia de algún contexto, ¿verdad? Y también algo interesante, y es el que quiero resaltar aquí, es que
no está claro el límite entre el fenómeno y el contexto donde se estaba desarrollando el estudio. Entonces, hay algunas veces hay un poco de eso que uno debería tener claro para poder definir el caso de estudio, ¿verdad? También, otra definición dice que es la información obtenida de algunas entidades, como gente, grupos, organizaciones, y que hay una falta de control experimental. Y si recordamos el curso de diseño de experimentos, nosotros tenemos el control sobre las variables, en este caso no hay ese control, ¿verdad? Entonces, eso también es una diferencia importante para definir un caso de estudio, ¿verdad? Si uno ve que alguien tiene control total sobre el experimento, entonces ya no es un caso de estudio, pasa a otro nivel, ¿verdad? Bueno, también la pregunta que nos haría es, ¿por qué hacer casos de estudio en ingeniería de software, verdad? Entonces, lo primero es que ingeniería de software involucra muchas disciplinas donde ya han sido ejecutados muchas veces y se ha empleado con éxito los casos de estudio, ¿verdad? Voy a poner ejemplos: psicología, medicina, sobre todo ahí es donde más se aplica ese tipo de técnicas, han sido muy exitosas y ya esas técnicas también esas áreas también se han mezclado con computación. Entonces, por ende, pareciera que son situables realmente en ingeniería de software, ¿verdad? Además, hay muchas preguntas de investigación en ingeniería de software que son realmente ubicables para investigaciones de campos de estudio, ¿verdad? En ingeniería de software, por ejemplo, el límite entre el fenómeno y su contexto no es claro muchas veces, ¿verdad? Entonces, eso también le marca como por qué realmente se puede hacer un caso de estudio, ¿verdad? Cuando vamos a conducir un caso de estudio, ¿cuáles deberían ser los pasos o los procesos que uno debería de tener claros? Básicamente son 5. Primero es en la parte de diseño del caso de estudio, que tiene que ver con toda la planeación, la descripción de los objetivos, el caso de estudio como tal, toda la parte de planeación, ¿verdad? Que eso es fundamental para poder iniciar un caso de estudio. Luego la preparación para la recolección de datos, que tiene que ver con todos aquellos procedimientos, los protocolos, las herramientas que uno va a utilizar para recoger los datos, ¿verdad? Quién va a recoger esos datos, cómo se van a almacenar, toda esta parte debe estar bien clara antes de iniciar el caso de estudio, ¿verdad? Y bueno, el tercer paso es ya en la recolección de datos, que es justamente ejecutar ese caso de estudio, obtener esos datos del caso de estudio y obviamente almacenarlos ya donde uno haya definido previamente que lo va a almacenar. También algo que me brinqué y que quiero resaltar que es muy importante, por ejemplo, en la parte de preparación para la recolección de datos, por ejemplo, en el caso de nosotros, era muy importante decir qué herramientas debíamos utilizar para que la gente reportara, primero para que definiera sus test cases, por ejemplo, luego para que reportara los errores que había encontrado y también el análisis que uno va a hacer, ¿verdad? Muchas veces esto es muy complicado, porque, por ejemplo, algunas veces esas herramientas, por ejemplo, nosotros no consideramos que algunas herramientas deben dejar de funcionar en el camino, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay que pensar en que necesitamos un servicio web para que esté instalado a la herramienta, para que todo el mundo tenga acceso. Necesitamos configurar las cuentas para que las personas puedan registrar y acceder. Necesitamos darle permisos, por ejemplo. Tal vez cosas que voy a mencionar más adelante, pero cosas muy interesantes que pueden pasar. Por ejemplo, si es una herramienta que necesitamos que la gente registre información, pero que además esa información solo la pueda ver en un nivel jerárquico alguien superior y que los que están registrando información no puedan ver la información que está registrando el compañero. Para nosotros era muy importante que cada tester registrara información, o sea, sus test cases, por ejemplo, pero que los otros testers no pudieran ver esos test cases, ¿verdad? Porque la idea era que fuese una evaluación muy personal de cada uno de cada trabajo, ¿verdad? Entonces, toda esa parte de configuración de las herramientas debe estar en la parte de preparación para la recolección de datos, ¿verdad? O por ejemplo, incluso también el reporte de los bugs que encontraban, también era algo que era muy importante, que cada tester hiciera ese reporte de forma individual y sin conocer lo que ya otros habían reportado, ¿verdad? Entonces había que configurar la herramienta para que tuviese un acceso solo limitado de espacio para mostrar esa información, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son unas que uno debe considerar acá. Bueno, otra cosa también que uno debe considerar importante en ese tipo de la preparación, por ejemplo, es que las herramientas estén disponibles 24/7. Por ejemplo, si se define que el tester puede hacer su trabajo extra labores de una empresa, entonces puede ser que el chico quiera hacer
el tester quiere hacer el registro de los test cases a la 1 de la mañana, entonces la herramienta tiene que estar disponible, entonces uno las debe considerar, ¿verdad? Y luego, otra cosa importante, que por ejemplo tuvimos un problema aprendimos en el camino, es, bueno, el respaldo de esa información, por ejemplo, porque cuando la primera herramienta que instalamos, no sabemos por qué razón dejó de funcionar para la segunda etapa. Entonces tuvimos que hacer un respaldo de todos los datos que estaban ahí y volver a cargarlos en otra herramienta. Eso nos costó un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas deben estar en la parte de preparación de la recolección de datos, ¿verdad? Y luego, obviamente, ya en el proceso de recolección, pues uno debe estar verificando que las personas estén registrando correctamente toda la información y que la que uno espera, ¿verdad? Y que además, otra cosa importante, bueno, es muy importante que la persona que registre la información entienda que está registrando, ¿verdad? Por supuesto. Pero también que los que van a usar esa información puedan entenderla. Entonces, para nosotros era muy importante saber lo que estaba pasando, ¿verdad? Luego, ya un poco la parte de análisis de los datos recolectados, que ese es un tema muy complejo porque, por ejemplo, si nosotros no fuimos bien claros a la hora de recolectar los datos, analizar los datos va a ser muy complejo. Y ahora les voy a contar en el ejemplo del caso de estudio un problema que tuvimos y que ahí ahora estamos discutiendo con él, ¿verdad? Para la segunda etapa lo corregimos, pero ya la primera etapa, o sea, vamos a tener que hacer un trabajo extra, no sé cuánto tiempo, solamente por no haber dado dos indicaciones previas a los testers, ¿verdad? Y ya los chavos ejecutaron sus horas de tester y nosotros ya no podemos decir, bueno, ahorita en el proceso, ya pasó, ¿verdad? Que ese es otro problema. Muchas veces en este tipo de estudios no hay oportunidad para poder replicar, digamos, el caso de estudio. O sea, tener la gente, tener la aplicación, lo haces. Pero, por ejemplo, si uno quisiera hacer una réplica, ya toda esta gente está contaminada porque ya conoce la aplicación, ya ha definido los test cases una vez, entonces para una segunda vez ya probablemente lo va a hacer mucho más diferente, entonces ya no sería fiable la información, ¿verdad? Entonces, solo una vez registramos la información y si no la registramos de forma correcta, estamos perdiendo información muy valiosa, ¿verdad? Para el análisis. Bueno, y también el último apartado, que es el de reporte, que pues normalmente ya estamos acostumbrados a hablar, hemos hablado de esto, de los artículos y cómo es la estructura de ellos, pero igual voy a mencionar ahí rápidamente, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahora viendo cada una de las 5 etapas. La etapa de planeación, como yo les mencionaba antes, lo más importante es el objetivo, o sea, qué es lo que nosotros queremos conseguir con este estudio, ¿verdad? Definir de previo si es algo exploratorio, si es algo descriptivo, si es algo para explicar algo o para mejorar, digamos, entonces hay que tener claro el objetivo del estudio, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso nosotros queremos tratar de explicar un poco el por qué los testers influyen en el resultado de los test cases y por qué entonces deberíamos de intentar buscar hacia herramientas automáticas que no son dependientes del estado o de las características o de los skills del tester, ¿verdad? Luego, ¿qué se quiere estudiar, verdad? Por ejemplo, algunas cosas que uno podría querer estudiar es un proyecto de desarrollo de software, a una persona, a un grupo de personas, un proceso, un producto, una política, un rol en la organización, eventos, tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, si es un caso holístico, si es un caso medido, esto es bien interesante, porque voy a explicarlo tal vez desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Por ejemplo, es un caso, nosotros estamos haciendo dos cosas. Queremos ver si los testers usando el mismo test plan obtienen los mismos resultados y queremos ver si los testers usando test planes creados cada uno personalizados por cada tester obtienen los mismos resultados, ¿verdad? Ok, entonces por ejemplo, si nosotros vemos esto, nosotros tenemos dos unidades, o sea, el test plan compartido y el test plan personalizado, ¿verdad? Entonces podría ser dos unidades de estudio, entonces es un caso embebido, ¿verdad? Sí, a nosotros nos interesa ver como tal el resultado del proceso de testing, ¿verdad? Pero por ejemplo, si nosotros lo que queremos es estudiar cómo se comporta, o sea, cambio de panorama, si nosotros estuviéramos haciendo esto mismo, pero nuestro objetivo sería ver cómo se comporta el grupo 1 con un test plan compartido y cómo se comporta el grupo 2 con un test plan personalizado, entonces sería más bien dos casos holísticos, ¿verdad? Entonces depende de cómo es que uno quiera estructurar el caso,
así aplica una u otra cosa. No sé si quedó claro, pero si no, pues, lo puedo comentar un poquito más, pero en realidad la idea es esa. O sea, yo tengo, en los casos embebidos tengo 2 unidades, en los casos holísticos como que son como 2 casos separados, ¿verdad? Eso es como el objetivo, o sea, separarlos un poquito. Bueno, también en la parte de planeación es fundamental, como para toda investigación, tener una teoría que me respalde lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces debe haber algún frame de referencia, ¿verdad? Los artículos que me digan, bueno, este es el camino a seguir, o la mayoría de gente ha ido por aquí, y yo quiero cambiar esto porque la teoría puede ser que dé chance para nuevos áreas de investigación, ¿verdad? Bueno, luego las preguntas de investigación, que es lo que queremos conocer, los métodos, cómo vamos a recolectar los datos, la estrategia de selección, de dónde vamos a sacar los datos, ¿verdad? Entonces, esa es como la parte de planeación. Siguiendo esta línea de trabajo de Robinson y de Haas, ellos, en ese artículo que dan toda esta guía para hacer casos de estudio, mencionan y proponen como una ayuda adicional usar este protocolo de Pareto, que por cierto ahora al final lo voy a mostrar un poco para compartirlo ahí, si nos da chance. Y en realidad este protocolo es bastante bonito porque está dividido casi que también en las mismas 5 etapas que hemos hablado. Tal vez está un poquito más no sé cómo decirlo, un poco más abierto, digamos, a más cosas, pero en grandes rasgos son las 5 etapas, ¿verdad? En variedad, que son las investigaciones previas, las preguntas de investigación principales y adicionales, el diseño, ¿verdad? Que si es un caso único, múltiple, que si es embebido, holístico, si hay algunas proposiciones derivadas de la pregunta de investigación, la parte de selección, o sea, los criterios para seleccionar el caso, ¿verdad? Los procedimientos y reglas, por ejemplo, cuáles son los procedimientos de campo, los roles de los equipos o del grupo de investigación dentro del caso de estudio, ¿verdad? La recolección de datos, básicamente indicar qué datos se van a recolectar, definir el plan y dónde van a ser almacenados esos datos, ¿verdad? Luego la parte de análisis, que tiene que ver con los criterios de interpretación, enlace entre los datos y la pregunta de investigación. Eso es súper importante, porque por ejemplo, muchas veces uno define el caso de estudio y obtiene datos muy interesantes, pero se da cuenta, por ejemplo, que esos datos no contestan las preguntas que uno está direccionando. Entonces ahí hay que tener claro cuando uno está haciendo la parte de planeación de recolección de datos, que esos datos que uno va a recolectar realmente sirven para contestar las preguntas, ¿verdad? Bueno, también la parte de validación del plan, ¿verdad? Las tácticas para reducir las amenazas a la validez, las limitaciones, esto es bien importante porque no está como entre las 5 etapas definido como una etapa, pero sí debería estar en algún lado que uno va a tratar para reducir las amenazas y también hay que explicar la limitación del estudio, ¿verdad? Si uno dice, por ejemplo, esto se puede aplicar solamente, es válido con un proyecto de estas características y con 5 testers, por ejemplo. No podemos generalizar eso para más testers, ¿verdad? Bueno, la parte del reporte, que es, ya eso lo conocemos, hacia aquí no vamos a querer dirigir nuestros resultados. Un programa es un tema divertidísimo porque cuando no tenés la gente tiempo completo dedicado a lo que uno quiere, es muy difícil hacer un programa. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos pasado este semestre, casi todo el semestre, recogiendo datos, ¿verdad? Y la idea era haberlo recogido desde los primeros 2 meses. O sea, nos costó mucho eso. Bueno, apenas si hay alguna otra información. Pero entonces, en la parte de planeación, por ejemplo, nosotros hemos tratado de hemos escrito un protocolo parecido a lo que está acá. Todavía no, como no somos expertos en eso, tiene algunas falencias, lo estamos tratando de mejorar con la experiencia, ¿verdad? Yo creo que para el segundo caso de estudio que voy a hacer, ya vaya a estar mucho más documentado y mejor planeado, porque ya uno va aprendiendo, ¿verdad? Pero bueno, esa es una buena idea para hacer una planeación correcta en un caso de estudio. Esa es la primera etapa, ¿verdad? Luego, en la parte ya, yo lo mencioné que la segunda etapa era la preparación, pero aquí lo voy a mencionar por cuestiones de tiempo, voy a apuntar la parte de preparación y recolección de datos, pero son 2 etapas separadas, ¿verdad? Aquí uno lo que intenta jugar, bueno, es, digamos, las técnicas para obtener los datos, ¿verdad? Si van a ser, por ejemplo, de primera mano, o de segunda mano, o de tercera mano, ¿verdad? Por ejemplo, cuando son métodos directos y uno está ahí, que la persona está haciendo lo que uno espera que haga, o por ejemplo, con una entrevista o un focus group,
Pero otro tipo de entrevistas, observaciones, entonces son de primera mano, ¿verdad? O de primer grado, ¿verdad? De segundo grado, por ejemplo, cuando uno usa una herramienta y mira los resultados de alguien ahí, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora eso. Los testers hacen sus pruebas y las registran en una herramienta. Nosotros vemos la herramienta, ¿verdad? No estamos viendo el proceso cuando el tester hizo las pruebas, ¿verdad? Esa pudo haber sido una técnica que me hubiera gustado utilizar, ver al tester haciendo las pruebas, pero bueno, resulta que cada tester dedicaba alrededor de entre 15 y 20 horas de testing, ¿verdad? No podíamos estar a las 20 horas ahí, o sea, había sido un desgaste muy grande y obviamente para nosotros era más fácil ver las herramientas, por ejemplo el TestLink con todos los test cases ejecutados y los resultados ahí. Entonces eso también es importante tenerlo claro cuando uno va a hacer el diseño, ¿verdad? Bueno, en tercer grado, por ejemplo, eso hay que tener cuidado porque pueden ser reportes o informes que se han hecho, algunas veces no estaban pensados que eran para un caso de estudio, entonces la información que está ahí tal vez no sea la que uno está esperando o no haya sido tal vez, no esté tan completa como uno lo requiere, ¿verdad? Y como mencionaba antes, en la mayoría de casos esta información no es repetible, no es replicable, ¿verdad? Entonces hay que jugar con eso, ¿verdad? Bueno, esa más o menos en la parte de preparación, entonces uno debería definir en esa parte de preparación entonces los métodos, ¿verdad? Para representar datos. Los más típicos son las entrevistas, observaciones, datos históricos o archivos, ¿verdad? También hay que pensar en las métricas y esto es bien importante. Yo lo mencionaba hace un rato que a nosotros nos gustaría mucho cuando estamos haciendo un caso de estudio es contestar la pregunta de investigación, obviamente, ese es el objetivo. Entonces, si nosotros tenemos métricas para que nos ayuden a analizar esos datos y que sirvan de respuesta a las preguntas, entonces es bien importante tener definidas las métricas antes de hacer el caso de estudio, para que los resultados obviamente lo pueda uno tal vez utilizar ahí, ¿verdad? Tal vez aquí rápidamente para mencionar algunos tipos de entrevistas, bueno, ya esto es conocido para nosotros, son las entrevistas estructuradas, semiestructuradas y completamente estructuradas, ¿verdad? Lo que me gustaría mencionar aquí es que nosotros somos objetivos, ¿verdad? Si es algo cuando es no es muy estructurado, es solamente exploratorio, ¿verdad? Pero si uno quiere escribir o explicar algo, debería ser más bien semiestructurado o muy estructurado, ¿verdad? Eso es un poco, eso le puede guiar a uno, dependiendo del tipo de caso de estudio que esté realizando, entonces así definir qué tipo de preguntas va a utilizar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería resaltar de esta lámina. Y también está la parte de observación, que es cuando el investigador tiene una participación muy activa o la tiene un poco, más bien no es tan activa, y cuando se es consciente que se está siendo observado o hay una baja conciencia que está siendo observado, ¿verdad? Entonces también se puede jugar un poco, ¿verdad? Y bueno, yo mencionaba hace un rato que muchas veces casos de estudio uno los puede basar en datos históricos, ¿verdad? Como minutos de reuniones, documentos de diferentes fases de desarrollo, datos de fallas, gráficos o registros financieros, ¿verdad? Pero que el problema aquí es que esta información muchas veces no está completa y no fue pensada para hacer un caso de estudio, entonces hay que ajustarla y no hay forma de poder replicarla, ¿verdad? Entonces es un problema importante, ¿verdad? Bueno, una idea de definir métricas puede ser usando GQM. Eso ayuda a entender mejor qué métricas uno va a querer emplear. No voy a tener ahorita en profundidad, pero la técnica GQM es muy, digamos que ayuda muy bien a entender cuál es el objetivo, cuáles son las preguntas y básicamente cuáles son las métricas que voy a utilizar para contestar esas preguntas y resolver o plantear la respuesta al objetivo, ¿verdad? Entonces, una técnica que uno podría explorar y que los autores mencionan ahí, ¿verdad? Bueno, en la tercera etapa, la cuarta etapa, que era la parte de análisis, también ya esto en el curso de diseño de experimento lo hablamos bastante. Toda la parte cuantitativa, ¿verdad? Que tiene que ver con estadísticas descriptivas, análisis de correlación, desarrollo de modelos predictivos y propuestas de hipótesis, ¿verdad? Entonces, esto es lo que generalmente uno aplicaría para hacer en la parte de análisis. Por ejemplo, nosotros pensamos hacer dos cosas para medir si los test encuentran la misma cantidad de errores, entonces hacer una ANOVA, según un análisis de varianza, y también para ver el tipo de errores. Pero todavía estamos ahí en esa parte porque
los datos hay que ver si se van a comportar normal para poder aplicar ese tipo de técnica, ¿verdad? Si nosotros buscar algo para plantearlo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la parte cuantitativa de datos. Y también la parte cualitativa que algunas veces se puede emplear, ¿verdad? Y también hay como la idea de más que todo, uno quiere darle brazos a evidencia, entonces la parte cualitativa es bastante buena. Se puede generar, o sea, son técnicas para generar hipótesis, ¿verdad? Y también para confirmar hipótesis. Entonces son, en la parte de análisis, eso es como lo que uno podría tener ahí para ver, ¿verdad? La parte del reporte, que es de lo que ya conocemos, un poco de comunicar claramente las ideas. Algo bien importante en el reporte es, digamos, tener la secuencia, lo que ha pasado, o sea, desde cómo se planeó, cómo se obtuvieron los datos y cómo se analizaron. Esto es bien importante que debe quedar demostrado en los casos de estudio, ¿verdad? Tal vez aquí hay la estructura que plantean los autores para hacer un reporte, ¿verdad? Que es lo típico que escribimos un artículo, o sea, el título, los autores, un abstract, una introducción donde está el problema, el objetivo de investigación, el contexto, trabajos relacionados que son como estudios previos que se han hecho, tal vez algunas teorías por ahí, el diseño del caso de estudio, que son las preguntas, selección del caso de estudio, proceso de recolección de datos, proceso de análisis de los datos, proceso de validación, los resultados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la descripción del caso de estudio, el análisis, la interpretación de los tópicos, ¿verdad? Luego, todas las secciones ahí donde van a contestar las preguntas, un poco la evaluación de la validez, ¿verdad? Y por último, las conclusiones y trabajos futuros. Eso es más o menos bueno, agradecimientos, referencias y apéndices. Es como la estructura típica de un artículo, ¿verdad? Eso es lo que ellos proponen. Entonces, aquí digamos que no es nada nuevo para nosotros, pero vale recordarlo, por lo menos cuando vamos a hacer ese tipo de reportes, tener en mente que la audiencia espera este tipo de información, ¿verdad? Bueno, eso es hasta ahí lo que quería mencionar un poco de la teoría, ¿verdad? Ahora voy a contarles un poco lo que hemos estado haciendo, por dónde vamos y nuestros principales logros y problemas, ¿verdad? Porque de todo eso es la parte más rica de todo esto, ¿verdad? Algo que quiero resaltar es, de la teoría a la práctica hay una diferencia abismal, ¿verdad? Por ejemplo, el protocolo te dice, vas a recolectar los datos con esta herramienta y se van a guardar, ¿verdad? Pero no dice que cuando el tester estaba registrando la información, la herramienta, se nos quedamos sin internet y la herramienta entonces ya no sirvió, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas o sea, uno tal vez debería considerarlas en un protocolo, pero es muy difícil tener el control total de esas cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener claro que hay que tener cierta flexibilidad con el protocolo porque van a pasar cosas que uno no espera que pasen, ¿verdad? Y también, otra cosa importantísima, esto es la experiencia, ¿verdad? Cuando uno está empezando, uno comete muchos errores porque no sabe, pero la única forma de aprender es ir haciendo y mejorando, ¿verdad? Entonces también es un poco lo que voy a ir contando ahora, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo que queremos ver era el impacto de los testers en los resultados del testing manual de las aplicaciones móviles. Esto ya lo he contado un poco la semana pasada, pero bueno, en términos generales, nosotros, desde lo que conocemos de nuestra experiencia, las empresas nacionales, el testing manual se sigue haciendo y es la primera técnica de testing que utilizan para el software, ¿verdad? Y bueno, hay herramientas que ayudan a hacer testing un poco más automático. Sin embargo, la idea no es desplazar el testing manual, sino también que el testing manual se puede enfocar a cosas más estratégicas o un poco más específicas, ¿verdad? Pero el testing manual sigue siendo muy importante en las empresas, ¿verdad? Sin embargo, también nosotros nos damos cuenta que ese testing va a depender un poco de los skills del tester, ¿verdad? Y también del estado de ánimo y otro montón de cosas que cuesta mucho medir, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llevar con esto? Bueno, que un día el tester puede sacar las cosas muy bien, pero otro día puede ser que no salga tan bien. Y eso va a repercutir en los resultados del proyecto, ¿verdad? Entonces, un poco la idea aquí es cómo deberíamos ir buscando cambiar y cuánto podemos cambiar a la parte de automatización, ¿verdad? Bueno, tal vez el objetivo, que es más planteado en forma de QM, es analizar las pruebas de software manuales con el propósito de explorar cómo influyen los profesionales de aseguramiento de la calidad en los resultados de las pruebas de software, de acuerdo al número de efectos encontrados y el tipo de efectos encontrados. Esta era para la primera parte, ¿verdad? Desde el punto de vista de los investigadores y en el contexto de las aplicaciones móviles. Aquí lo hemos entendido un poquito más también aplicaciones web.
Entonces la pregunta que teníamos planteada para esa primera parte era, empleando el mismo plan de pruebas de software, los profesionales de aseguramiento de la calidad encuentran la misma cantidad y tipo de efecto de una aplicación móvil. Y aquí empiezan los problemas. Bueno, lo primero que nosotros teníamos era una aplicación para la cual se definieron 10 requerimientos en el test plan y un tester con 4 años de experiencia definió 40 test cases para esa aplicación. Teníamos 5 perfiles de tester, ¿verdad? Desde uno con 4 años de experiencia, uno con 3 años y medio, otro con 2 años y 2 estudiantes avanzados de la carrera de computación, ¿verdad? Ese es nuestro staff de trabajo en las pruebas. Ahí tenemos también, ahí está un poco, hay que hablar bien, pero pues eso no queremos meternos para no generar, digamos que nos va a ayudar por la experiencia, ¿verdad? Bueno, la parte entonces, esto es la parte de diseño, ¿verdad? La aplicación, esa primera aplicación era una versión estaba en la versión de Google Apps 4.2.2, tenía 6 clases de Java y usaba servicio web en formato de caso App 2 y usaba Google Mapas, los mapas de Google en la versión 2. Entonces las métricas que hemos definido obtener eran el número de efectos encontrados, el tipo de efectos, el número de test cases que pasaban y los que fallaban. Esas eran nuestras 3 métricas. Bueno, un poco por qué seleccionamos este caso de estudio. Bueno, el test manual sigue teniendo mucha vigencia, la automatización está incrementando, cada día hay más intención por hacer esto, ¿verdad? Y también la necesidad de justificar por qué automatizar. Y también otro asunto importante, hicimos esto también porque teníamos la disponibilidad en ese momento de testers que estaban dispuestos a colaborar, ¿verdad? Entonces dijimos, oye, vamos a trabajar con estos chicos, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a colaborar? Bueno, los roles básicamente, en esto, don Marcelo, que ha venido dirigiendo un poco el plan que yo escribí del protocolo, y bueno, yo soy como el investigador principal en la parte de la ejecución con los testers, y obviamente el grupo de testers que ya mencioné eran los que participaban ahí, ¿verdad? Para hacer la recolección de datos, esto fue extremadamente complejo porque necesitamos tener una herramienta que se llama TestD para registrar y ejecutar los test cases, ¿verdad? Entonces necesitamos comprar un dominio e instalar la herramienta. Para esta versión compramos un dominio en Linux y montamos la herramienta y funcionó perfectamente. Para la segunda versión, para la segunda etapa, la herramienta no funcionó, la instalamos otra vez y no quiso funcionar, entonces tuvimos que comprar un dominio en Windows y montar ahí, porque no sabemos si era por una actualización de la herramienta, que es lo que no quiso correr sobre Linux. Entonces, bueno, eso nos llevó un montón de tiempo, ¿verdad? Y fue bastante complicado, pero para esta etapa fue, por lo menos, cuando hicimos la primera etapa yo pensé que esto iba a ser muy divertido, porque o sea, no tuvimos tanto problema, pero la segunda etapa fue muy complejo, ¿verdad? Bueno, en este caso no teníamos mucha experiencia en dónde registrar los defectos que se encontraban, entonces utilizamos Excel y también para analizar los datos. Sin embargo, bueno, esa es la propuesta de nosotros, ¿verdad? Usar Excel, pero para la segunda etapa ya hemos planteado usar Mozilla, es una herramienta que además de que estaba diseñada para justamente registrar defectos, tiene una gran ventaja de que permite hacer algunos análisis de datos de forma automática, no hay que ponerse uno a evaluar todo a piecito, ¿verdad? Entonces ya eso le da alguna ventaja competitiva a usar la herramienta, ¿verdad? También la otra es que estando en la web, tiene la ventaja de que bueno, uno puede acceder desde cualquier parte, ¿verdad? Como Excel tenemos que dar el archivo por todo lado, ¿verdad? Bueno, un poco de los análisis, en realidad voy a contarles, y aquí voy a empezar la historia triste del asunto. Aquí está el resultado de ejecutar los test cases por cada tester. Por ejemplo, fue muy interesante ver que en realidad, independientemente de la experiencia, pareciera que el resultado es muy parecido. O sea, por ejemplo, el tester con mucha experiencia, 4 años, le fallaron 12 test cases, pero no pasaron la prueba, digamos, o encontraron un error, ¿verdad? Para el de 3 años, 11, para este otro de 2 años, 1, y los estudiantes, por ejemplo, es interesante porque registró 15 test cases que fallaron y el otro 11, ¿verdad? Entonces uno diría, un estudiante encontró más errores
registramos las fallas, no le indicamos a los testers que registraron las fallas asociadas a los test cases, ¿no? Ok, entonces hay que hacer un análisis, un mapeo ahora a piecito, bueno, para saber si realmente los errores que están reportados, o sea, son defectos o simplemente son cosas que no pasaron, por ejemplo, porque no había una tilde, por ejemplo, porque un espacio estaba un poquito corrido, y ahí eso tenemos un problema enorme ahora con el análisis de los datos, ¿verdad? Entonces va a ser muy complicado porque hay que mapear los resultados de cada tester con los test cases. Ese es un trabajo que va a llevar un muy buen rato, ¿verdad? Claro, eso nos dimos cuenta hasta que tuvimos los resultados, porque nunca antes habíamos visto esto, lo sabíamos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿por qué, por ejemplo, aquí pasan cosas como estas? Digo, no le pasaron 15 test cases, ¿verdad? Pero realmente no sabemos cuáles son los defectos. Tenemos que mapear los defectos a cada test case para ver si realmente son defectos o simplemente son cosas que el estudiante, por falta de experiencia, no la ejecutó bien o simplemente no lo entendió. Pero entonces, ese es otro problema que tenemos. No estamos claros aquí si el problema es un asunto de error de la aplicación o de no entender cómo funcionaba, ¿verdad? Bueno, ahora estamos en la parte de mapear esa información, que ese es un trabajo que es muy complejo. ¿Qué hicimos para la segunda etapa? Ok, para la segunda etapa sí fuimos un poco más creativos. Por ejemplo, lo que hicimos fue en la herramienta TestLink, por cada requerimiento, uno puede hacer esto, que no lo sabíamos para esa etapa. Uno puede registrar cada test case y esos test cases los puede asociar a un requerimiento. En la herramienta Mozilla, uno puede registrar los defectos y los puede mapear a cada test case. Entonces ahora tenemos mapeado, en esta segunda etapa tenemos mapeado requerimiento, test case y bugs. Pero ahora va a ser mucho más fácil analizar esa información porque está mapeada. En este caso, ese mapeo tenemos que hacerlo a pie. Y eso es lo que tenemos que analizar si lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque es muy tedioso. O sea, si fuese de una persona, tal vez no sería tan complicado, pero no de 5 personas. Entonces, la segunda etapa, si no, ya tuvimos ese cuidado, ¿verdad? Ahora lo voy a enseñar en la herramienta cómo se vería más o menos, pero bueno. Ese mapeo lo tenemos ahora, entonces va a ser mucho más fácil la segunda etapa, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos de este? Por lo menos este primer intento nos ayudó mucho a entender cómo es que se hace el testing en aplicaciones, en el mercado laboral, ¿verdad? Cómo es que funciona, cuáles son las herramientas que utilizan, cómo es que se reportan los datos, y nos ayudó a entender muy bien también cómo es la parte realmente que el tester hace y cuál es la parte que hace el administrador, ¿verdad? Entonces eso nos ayudó mucho para esta segunda etapa, que ya ahora sí creo que nos va a quedar bastante mejor, ¿verdad? Ahora, en la segunda etapa es mucho más complejo el asunto, porque cada tester definió su propio test plan para cada requerimiento. Entonces, ¿qué cosas vamos a poder analizar? Por ejemplo, para un requerimiento X, un tester definió 20 test cases, otro define 5. Entonces vamos a tener diferentes cantidades de test cases, pero vamos a tener la ventaja de que como están mapeados, podemos saber si los errores que encontró, si por lo menos pertenecen al mismo requerimiento, ¿verdad? Pero bueno, va a ser mucho más interesante el análisis. Esta segunda parte, ya están registrados la información de 3 testers y falta solamente la de los 2 muchachos, nada más. Ahora lo voy a enseñar ahí una lista para verlo, ¿verdad? Pero bueno, ese ha sido nuestro camino por esta experiencia de probar, ¿verdad? No he mostrado aquí la evaluación de los defectos porque no la hemos hecho. Ahí está almacenada en el Excel, hay que sacarlo para ver los criterios que aplicaron para ver la severidad de los defectos y hay que mapearlos. Eso no lo hemos hecho todavía. Pero hasta ahí por lo menos eso es lo que llevamos, ¿verdad? Bueno, y aquí obviamente un trabajo que hay que hacer es la validez del plan, ¿verdad? Las limitaciones del estudio y el reporte. Pero por ejemplo, esta es la herramienta TestLink, digamos, aquí estoy, aquí a la derecha, por ejemplo, en esta parte aparecen, bueno, aquí aparecen todos los tests que tenemos registrados en la herramienta y entonces cada uno de esos tiene su apartado, ¿verdad? Por ejemplo, este es José David, por acá ya están ejecutados sus test cases para la segunda etapa. Entonces, por cada requerimiento, por ejemplo, ahí está el número de test cases. Por ejemplo, esta es más o menos la forma en que se registra, o sea, acá está por cada requerimiento, entonces están registrados los test cases, este por ejemplo ya fue ejecutado y pasó, ¿verdad? La gran ventaja con esta herramienta es que automáticamente los tira los reportes de cuáles pasaron, cuáles fallaron
por lo menos eso ya es una gran ganancia para poder hacer el trabajo de análisis, ¿verdad? Que ya hay, y que ahorita lo tenemos, los tira por requerimiento, ¿verdad? Entonces es un poco Sin embargo, también hay mucha información. Por ejemplo, ven que solamente en este caso hay 198, 56, 107, son como 300 test cases que ejecutaron, ¿verdad? Entonces, ahora la parte de análisis va a ser pues bastante interesante, pero ya tenemos registrado por lo menos la información ahí. Ahora lo que falta es la parte de análisis, ¿verdad? Que es el trabajo que vamos a hacer en los próximos días, no sabemos cuántos, pero ahí ya un poco, ¿verdad? Y lo otro que quería mencionar antes de que se me olvide era, bueno, por ejemplo, este era el protocolo que les mencioné, está en un paper de Berretu, que lo pueden, si los han interesado, a alguien le interesa, yo pues con mucho gusto les puedo pasar el protocolo, una plantilla para hacer casos de estudio, ¿verdad? Y también quiero mostrarles otra cosa que nos ha ayudado bastante. Este es otro paper, bueno, el paper de Robinson y de Hoss, que tiene una tablilla que es un checklist para ver si uno más o menos ha diseñado bien su caso de estudio, ¿verdad? Entonces ahí dice, bueno, están los objetivos, las unidades claras, están los objetivos, entonces toda la parte, incluso la parte para la preparación de la recolección de los datos, la parte para el análisis de los datos y la parte para el reporte, ¿verdad? Entonces todo eso, esas preguntas le ayudan a ver si uno ha ido bien en el camino, ¿verdad? Entonces uno va haciendo un checklist ahí la va contestando, ¿verdad? Pero otra parte bien interesante también que se las voy a recomendar y que me parece que es mucho más útil todavía es, bueno, nosotros muy pronto vamos a estar siendo analizadores de artículos, o sea, probablemente cuando empecemos a crear nuestro nombre y publicando, ¿verdad? Entonces nos van a enviar artículos para que nosotros evaluemos. Ellos proponen un checklist para cuando uno recibe un artículo y ese artículo tiene un caso de estudio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no lo he aplicado en los artículos que estoy viendo de la revisión, pero lo he usado así como nada más para mapearlo un poco, ¿verdad? Y cuando veo las preguntas que están aquí y veo los casos de estudio que vienen en los papers, me doy cuenta que le falta mucha información a los casos de estudio que están en los papers, ¿verdad? Entonces, esa es una buena herramienta. Entonces, por ejemplo, si están interesados en estos artículos, pues con mucho gusto los puedo compartir, les puedo compartir las referencias. Esa es una guía para conducir y reportar casos de estudio de Robinson y Martin Hoss. Ahí está todo el paper, ese es todo el artículo que es básicamente la presentación que hice al principio y al final está el checklist. Y en este artículo es donde mencionan el protocolo, que es el artículo adicional, ¿verdad? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta o... Tuyo, ¿quién determina que un caso de prueba pasó o falló? Es el tester. El tester, correcto. ¿Podría ser esa la razón por la cual el estudiante novato creyó que muchos no pasaron y los clasificó como tales y es un error de clasificación? Claro. Por eso hay que analizar, por eso hay que mapear. Hay que ir a agarrar los defectos que él dice que son defectos y ir a ver el test case para ver si es, por ejemplo, un típico. Digamos, él dice, el test case de login falló porque le puse el usuario A con la clave 1 y no entró. Pero resulta que clave 1 no es un usuario válido. Eso puede haber sido un error, ¿verdad? Entonces, eso puede haber sido un error del tester y no un error de la aplicación, ¿verdad? Y por eso entonces pone al test case, ese test case falló. Vas a revisar uno por uno para ver si es cierto. Podría ser que el número de defectos en Vaporec disminuya entonces. No sea 15 o 18, no me acuerdo. Otra cosa, por ejemplo, también otra cosa es, por ejemplo, dice la aplicación, una vez que el usuario mete un usuario válido y pasa la validación de usuario, va a una ventana principal que tiene esas características. Y tal vez la ventana principal, tal vez en algún apartado dice, bueno, si el usuario es de privilegio A, tiene esta ventana, si el usuario de privilegio B tiene esa otra ventana. Y el tester, por ejemplo, no verifica eso. Y entonces aparece la ventana B y dice, no apareció lo que debería decir en el requerimiento. Esto puede ser un defecto, ¿verdad? ¿Y qué cara tienen el plan, el testing plan, el plan de pruebas? ¿Es una serie de casos de prueba específicos con datos específicos? ¿Qué tan específico es? En realidad el test plan es que, vamos a ver, voy a explicar un poquito mejor esto. Nosotros no hicimos un test plan como tal completo, porque el test plan básicamente lo que dice es cuáles son el tipo de pruebas que vamos a hacer y la estimación para esas pruebas, ¿verdad? Entonces, en realidad,
en este caso el test plan lo reducimos a decir, vamos a hacer solo pruebas funcionales y lo que vamos a probar es esto y esto. O sea, basado en cada requerimiento, a este requerimiento le vamos a probar tal cosa, a este requerimiento le vamos a probar tal cosa. Ese es un test plan más o menos. ¿Sí? Ahora, los datos específicos de los test cases no están en el test plan. No, eso está en TestLean. La idea es que, por ejemplo, aquí en el TestLean, cada test case, uno lo que dice son los pasos que usted debería sí, porque probablemente ya fueron ejecutados. ¿Ves? Aquí están todos los pasos que debería tener, ¿verdad? Por ejemplo, verificar que la aplicación pueda iniciar la sesión al escribir la información correcta del usuario. Verificar que la aplicación no pueda iniciar sesión al escribir la información de manera incorrecta. Verificar que el sistema no permita ingresar mientras los campos requeridos estén vacíos. Verificar que el sistema valida una cantidad máxima de caracteres. Entonces, ahí están todos los pasos, las cosas que había validar el test case, ¿verdad? Pues, básicamente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ahí ya no fueron ejecutados, entonces no se pueden ver los pasos, ya están ejecutados. Pero bueno, cada test case tiene los pasos que debería seguir. Entonces, en el test case les dice, por ejemplo, probar con un usuario válido. Entonces, debe introducir el usuario, la contraseña, darle al botón login. El resultado debería ser pasar a la ventana principal. Si reporta algo diferente, es un error. Eso está ahí en el TestLean, en el test case. Sí. Yo le hice una pregunta de usabilidad, de cómo aíslan los errores de usabilidad, pero ya me lo contestó, porque usted está diciendo cómo acceder a las cosas. Porque a veces el problema es que, ¿cómo sé si funciona o no funciona si ni siquiera puedo encontrar dónde se usa eso? A veces hay cosas que quedan como escondidas en la interfaz, el usuario no le llega, por ejemplo, pantallas. Como en el Banco de Costa Rica, cambiar la clave. O sea, a veces hay cosas donde usted dice, pero ¿dónde es? O sea, porque a nivel de usabilidad está tan mal hecho que a veces cuesta llegarle, después ya lo arreglan y ya se le llega fácil. Entonces, un evaluador, digamos, un tester novato, dice, ya ni siquiera lo encuentro, no pasó. Pero usted le está diciendo paso a paso qué hacer, o sea, haga esto, Bueno, y los test cases esto. Los test cases tienen cuatro, el de pasó, no pasó, ni siquiera se pudo ejecutar y el otro no recuerdo cuál es, son cuatro estados, y ahí se documentan cada uno de esos, ¿no? Pero por usted ejemplo, escribe la navegación en la interfaz que debe hacer, eso está escrito claramente para que todo el mundo... no, es que los requerimientos no son tan claros. El requerimiento dice, por ejemplo, el usuario puede ingresar al sistema con una contraseña válida y un usuario válido. Lo lleva a la ventana principal que es tal, ¿no? Pero no está así, o sea, bueno, eso va a depender, digamos, vamos por partes. Si su empresa es muy cuidadosa en la definición de requerimientos, así va a ser más fácil para los testers hacer los test cases, ¿verdad? Pero por ejemplo, normalmente eso está escrito, incluso algunas veces los requerimientos que le dan a uno no son, o sea, cambiaron en el tiempo y entonces la aplicación tiene algunas cosas que contradicen, digamos, lo que dicen los requerimientos, ¿verdad? Y eso tiene que ser reportado en los test cases, es decir, bueno, no se encontró tal cosa por tal cosa, por tal razón. Sí. Yo tengo una pregunta más en el tema de los casos de estudio. O sea, un poco lo que presentaste ahora, por lo menos por lo que yo entendí varias cosas que me preocupan. Una de ellas es que los casos de estudio, como está planteando, no son generalizables, ni siquiera son repetibles. Bueno, Entonces, ¿para qué sirven, por ejemplo, en el contexto de una investigación doctoral, cuyo objetivo es más bien generalizar cosas y hacer avanzar el estado de la ciencia? ¿Te sirven de algo? sí, claro, porque se aporta información, digamos, de por dónde va la ciencia en esa temática, por ejemplo, porque uno podría saber, a partir de eso uno podría decir, bueno, este puede ser un comportamiento que se da repetimos este estudio, por ejemplo, con otro grupo de test y vamos los resultados y podemos compararlos, ¿verdad? Pero te van a dar resultados distintos, porque ya dijiste que... Sí, bueno, sí, pero si te van a dar, o sea, sí, claro, si te van a dar, son distintos, claro. Ok. Otra pregunta que tenía, no más que pregunta, es yo no sé si comentario, pequeña crítica, pero en realidad no es nada distinto a lo que he venido diciendo desde hace un montón de tiempo. En todo lo que estás haciendo acá, todo lo que has presentado hasta el día de tus casos de estudio, si sacas la parte que dice aplicaciones móviles, sigue siendo todo válido para cualquier tipo de aplicaciones. Todavía no me has convencido después de año y medio de que estás haciendo algo específico para el nicho de aplicaciones móviles. Ok, no quería entrar en ese detalle, pero voy a entrar ahí, solo voy a decir algo importante. Por ejemplo, es muy interesante porque todas las pruebas que hicieron los chavales de la parte, las aplicaron exactamente igual como si fueran para web que para móviles. Eso no lo he mencionado. Sin embargo, por ejemplo,
ningún tester se le ocurrió hacer en su test plan, validar, por ejemplo, que llegara una llamada telefónica mientras estaba usando la aplicación. O por ejemplo, ningún tester validó que llegara una notificación de red mientras estaba usando la aplicación. O que, por ejemplo, por ejemplo, digamos, ningún tester consideró hacer cosas tan simples como, bueno, eso va a ser mis conclusiones, ¿verdad? Por ejemplo, ningún tester consideró rotar el teléfono mientras está haciendo las pruebas y volverlo a su posición normal, ¿verdad? O sea, todas esas cosas hacen la diferencia entre una aplicación web y una aplicación móvil, que ningún tester la consideró aquí. Hicieron las pruebas como si estuvieran haciendo pruebas sobre web en un escritorio, ¿verdad? Pero, lo que pasa es que tenés más o menos dos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, lo que hablabas del Banco Central, pero el Banco Nacional es lo mismo. La aplicación móvil del Banco Nacional, que es una porquería, es una aplicación web solamente que pone un dispositivo móvil. De hecho, uno puede entrar desde la página web del banco, hay un clic donde dice ver la aplicación móvil y ejecutar lo mismo. Efectivamente, con la diferencia de que en el PC vos no tenés todas estas cosas adicionales que sí tenés. los gestos, y los gestos, por ejemplo. Por ejemplo, vamos por partes, digamos. En este caso, la aplicación web del Banco Nacional es una aplicación web, ¿verdad? Nosotros estamos pensando en el tema de aplicaciones nativas, o sea, que tienen que ver con el dispositivo, ¿verdad? Más que una aplicación web para móvil, ¿verdad? Hay que hacer la separación entre aplicaciones web para mobile y aplicaciones nativas, ¿verdad? Okay. Eso debe quedar claro, porque el Banco Nacional lo promueve como su VN móvil, ¿verdad? Y él dice es el Banco Nacional móvil, y es una página web, y te carga y te instala la app, porque uno puede bajar la app para cualquier dispositivo y lo que hace es cargarte la página web. Sí, eso probablemente está hecho en PhoneGap, y lo que hacen es que simplemente lo que hacen es lanzar un marco de base y sobre ese marco montan la página web. ¿Más preguntas? Yo tenía una pregunta. ¿Alguno de los testers tenía experiencia previa en testing de móvil? Porque si no es claro, ¿por qué no hicieron pruebas para móviles? Vamos a ver. Sí, pero... Perdón, si se está midiendo 4 años de experiencia y no es en móviles, ¿cómo se llama? La proposición que se hace es un poco tricky ahí. No, sí, o sea, algunos sí tienen experiencia. De hecho, hay dos que son los que hacen testing de móviles. Pero lo que voy es, hacen el típico testing funcional de una aplicación, pero no están considerando esas otras características. No hay nada de consideración de contexto, ¿verdad? Ni los eventos de contexto, ¿verdad? Como son los gestos, la GPS, como es notificaciones de red, eso no lo están considerando, ¿verdad? Okay. Y la otra cosita nada más, yo he visto últimamente, porque también el área en la que trabajamos es similar, que los esfuerzos van más no a automatizar el proceso de testing, sino a automatizar el proceso de prueba manual, o no a automatizarlo, a facilitarlo. ¿Qué experiencias han tenido? Por ejemplo, ¿por qué usar una herramienta donde hay que reportar cada test case? Y si ahora hay herramientas donde yo reporto el test case y automáticamente se genera una prueba automatizada que luego yo nada más reviso, digamos. O sea, justamente por ahí la idea de ir buscando ese tipo de cosas, porque no todas esas herramientas funcionan muy bien tampoco, ¿verdad? Okay. De hecho, parte de nuestro siguiente caso de estudio, queremos probar herramientas para Android, por ejemplo, que hacen esas cosas que usted dice. Ya hay algunas, pero no son muchas herramientas, ni tampoco los resultados hasta ahora son, digamos, los experimentos que uno encuentra son con 5 aplicaciones, con 4 aplicaciones, ¿verdad? O sea, todavía ese camino está largo, ¿verdad? Nada más que esa guía de preguntas de check que venía es muy importante, incluso para revisar uno su propio artículo antes de enviarlo, y para revisar su propia tesis antes de enviarla. Para la tesis, yo lo vi para la tesis.